Hola, bienvenidos a Matemáticas con Julián, preuniversitario y pre-ICFES. Bien, bienvenidos nuevamente a otra sesión más de clases con Julián. Bien, en el día de hoy entonces traigo otro ejercicio que tiene que ver con la graficación y cómo podemos nosotros de una manera, digamos, un poco más fácil y rápida poder entender ejercicios donde aparezcan gráficas de funciones. Como siempre, les recomiendo que siempre revisen muy bien el enunciado, aunque en este caso los enunciados son mucho más cortos porque la mayoría de información se va a encontrar acá en las gráficas. Ese enunciado pues me va a dar algunos conceptos y me va a permitir elaborar una estrategia de solución, que es lo que nosotros debemos aprender: diferentes estrategias de solución para ejercicios típicos tanto de pruebas de la Universidad Nacional como las pruebas de Saber 11. Entonces, en la figura, que es la que tiene toda la información matemática, se presentan las gráficas de tres funciones. Entonces, f de x, g de x y h de x, y es correcto afirmar que la primera afirmación nos dice que g de x es igual a la misma función f de x más 9. ¿Qué quiere decir f de x más 9? Resulta que hay una cuestión que se llama el argumento de una función. Si yo tengo g de x, por ejemplo, y luego tengo g calculada en x más 3 o más 2, lo que sucede cuando estamos trabajando con este tipo de funciones, que se llaman funciones cuadráticas, es que va a haber un corrimiento de la función. Entonces, si nosotros tenemos un plano cartesiano y graficamos la función cuadrática normal, supongamos que f de x sea igual a x cuadrado, cuando uno grafica esa función g de x siendo x cuadrado, pues si hiciéramos la tabla nos va a dar una función que es una parábola completa, con el punto 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, menos 2, 4 y 2, 4, ¿sí? Por eso da con esa forma, vendría de esa manera. Bien, y si yo le sumo 3, me doy cuenta que al sumarle 3, cuando calculo la función en 0, me va a dar la misma función 0 más 3, y voy a tener que calcular 0 más 3 elevado al cuadrado, y sería lo mismo que 3 elevado al cuadrado, o sea 9, o digamos si fuera menos 1, nos daría menos 1 más 3, nos va a dar la misma función calculada en 2. O sea que lo que sucede con respecto a la función g de x con la g de x más 3 en el argumento es que va a haber un corrimiento de la función, y al sumarle lo que voy a hacer es que, por ejemplo, en el caso de 0 ya me va a dar por acá 9, en el caso de menos 1 me va a dar 4, entonces voy a tener una función así. En el caso de menos 2 me va a dar 1, en el caso de menos 3 me va a dar 0, y así, y voy a tener que la función g de x más 3 me va a dar igual, con la misma forma parabólica, pero corrida hacia la izquierda 3 unidades. Es decir, que cuando yo le sumo al argumento de la función 3 unidades, aquí se le sumaron 3 unidades, hubo un corrimiento en el eje x hacia la izquierda de 3 unidades. Teniendo muy claro eso, pues nosotros podemos saber qué le pasa a la función. Entonces, por ejemplo, la que tenemos acá, g de x, aparece acá. Esta es g de x, la voy a redibujar para la opción A, y la opción la opción A nos dice que es igual a o es que la misma f de x más 9. Tenemos f de x, pero si ustedes ven, yo corro a esta gráfica 9 unidades hacia su izquierda, no voy a obtener la misma gráfica. Por lo tanto, la opción A no es verdadera. Bien, vamos a evaluar entonces la opción B. La opción B dice que h de x, que es la función que está abajo, es igual a f de x más 7 y luego menos 1.
¿Listo? Aquí quiero explicar otra cosa, y es que si yo tengo g de x, y ya habíamos dicho que si g de x fuera x al cuadrado, tendría la función de la parábola, sería una parábola por acá, ¿sí? Donde los puntos son 0, 0, 1, 1, menos 1, ¿sí? Perdón que era un poquito más dibujada según los puntos que tenemos aquí, entonces sería menos 1, 1, 1, 1, para 2 daría 4, para menos 2 daría por allá 4, y si uno de los puntos, pues más o menos sería una parábola así. Esa sería si fuera g de x, o pues podemos ponerle otra letra, m o n de x, sería la parábola normal, o la que uno ve, la típica, la función común de una parábola. Y si yo, por ejemplo, tomara esa función y ahora a esa función el coeficiente que está acá fuera negativo, es decir, que la multiplicara por menos 1, entonces tendría menos x al cuadrado. ¿Qué ocurre con menos x al cuadrado si yo la grafico? Al graficar la función y multiplicarla a toda la función por, en este caso, un negativo, voy a hacer que todos los puntos o las imágenes se vuelvan negativas. En ese caso voy a obtener una gráfica donde para menos 1 va a dar menos 1, para 0 va a dar 0, para 1 va a dar menos 1 también, para 2 daría menos 4, para menos 2 volvería a dar menos 4, ¿sí? Vuelvo y repito, menos 2 al cuadrado daría 4, y con el signo negativo por fuera daría menos 4, y tendría todos los puntos negativos. Entonces, si lo que está multiplicando la función es negativo, yo sí puedo decir que la función se invierte. No sé si se dan cuenta. Esta función de acá, su ecuación debe tener un coeficiente multiplicado a la x que es positivo, mientras que esta función que está acá, nos damos cuenta que el coeficiente que está multiplicando a la x antes de todo el argumento es negativo, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos nosotros evaluar completamente qué sucede, porque la opción B nos está diciendo que h de x es igual a f de x más 7 y luego restado 1. ¿Listo? F de x sería esta función de acá y más 7 dentro del argumento, es decir, dentro de la x, es como si la corriéramos hacia allá, y por fuera del argumento el menos 1, ¿sí? Es como si la estuviera corriendo 7 unidades. Ah, perdón, aquí sí es la correcta. Vamos a ver. Ah, no, mentiras. No es la correcta. ¿Por qué? Porque está hablando de h de x. Entonces, si esta función la corriera para allá 7 unidades, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ni siquiera da. Miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah no, mentiras, 7 sí alcanza a dar. Pero luego le resto 1, o sea que la subo, me daría una función acá. Ese menos debería estar aplicado acá para que hubiera un cambio de la función. Miremos la opción C, que sí es la que convence. ¿Por qué convence la función C? ¿Qué sucede con esta función de acá? Voy a colocar nuevamente mi ejemplo, donde supongamos que g de x es igual a x al cuadrado. Ya sabemos que si nosotros a g de x lo multiplicamos por menos, ¿sí? Si esta es g de x y es la parábola x al cuadrado, al multiplicarla por menos tendríamos todas las imágenes negativas y nos daría la inversión de la parábola o la asimetría en el eje x, y sería menos x al cuadrado. ¿Listo? Aquí ya tenemos ese elemento en la respuesta H, en la respuesta C, donde nos dice que es menos f de x, entonces está girando la función. Es decir, que esta función, al multiplicarla por menos que aparece ahí, voy a borrar acá, por este menos que aparece acá, ¿sí? Me va a hacer el giro de la función, el espejo sobre el eje x. Además de eso me dice que se corrió o desplazó 7 unidades. Bueno,
También creo que ahorita hice mal el cálculo porque cuando nosotros le sumamos se corre a la izquierda, pero cuando le restamos se corre hacia la derecha. Miremos a ver qué pasa. Si yo tengo f de x al cuadrado y ahora la voy a correr, o voy a decir que es x menos 7 al cuadrado, ¿qué va a suceder cuando yo le reste, ¿sí?, a ese argumento? Hagamos una tablita. Si yo le doy el valor de menos 7, me va a dar ¿qué? Más 7, me va a dar más 7 menos 7, 0, y 0 al cuadrado 0. O sea que la función va a tener, cuando yo le dé el valor de 7 positivo, por acá 4, 5, 6, y en el 7 positivo sí voy a tener acá el mismo 0 que va a tener la función. En ese caso, aunque sí cumple con la función de invertir la función, para que h de x pueda parecerse a esa f de x, es decir, nos están preguntando qué le hago a f de x, tengo que multiplicarla por menos para que se haga un espejo, pero además de eso tengo que correrla hacia acá 7 unidades, y para correrla 7 unidades hasta acá tengo que sumarle al argumento, como nosotros ya hemos visto en el ejemplo anterior, y en este caso le está restando 7 unidades, por lo tanto lo va a correr hacia la derecha, ¿sí? Más 1, entonces más 1 sí cumple con que al sumarle 1 todas las imágenes se suben un punto, y digamos que se subiría en este caso la función. Tendríamos que trabajar con un software de graficación de funciones pues para poder mostrar en este caso cómo sucede eso, cosa que no tendríamos, digamos, en una prueba. Ahora, esa tampoco es. ¿Qué ocurre con la opción D? Dice que la función g de x, o sea esta que está acá, va a ser igual a f de x más 9 y más 1. Esa sí me convence más. Ahora sí, revisemos la última opción, y es decir, ¿qué le hago yo a g de x para que quede igual, a f de x para que quede igual a g de x? ¿Qué hay que hacerla? Hay que correrla o desplazarla hacia allá. ¿Cuántas unidades? 9, porque está aquí en 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando yo la desplazo y le sumo al argumento 9, es decir, la función f de x calculada en x más 9, va a correr toda esa función que nosotros tenemos allá, la va a correr 9 unidades hacia la izquierda, y ya por lo menos va a quedar en la misma posición. Pero ¿qué falta? Que esta f de x está una unidad hacia abajo. Para eso quiero explicar qué va a pasar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una g de x que sea igual a x cuadrado, y ahora yo tengo g de x igual a x cuadrado más 1. Cuando una función cuadrática, por ejemplo, como estas, yo le sumo 1 a toda la función, a toda la función, todas las imágenes o los puntos en y van a subir una unidad. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la función f de x cuadrado, g de x, igual a x al cuadrado, y tiene el punto 0, 0, pues más 1 va a dar 1. Si tiene el punto 1, 1, más 1 va a dar 1, 2. Y así se le va sumando 1 a cada una. Y cuando yo me doy cuenta, toda la función corre una unidad hacia arriba si yo le sumo. Si le sumo 1, la función corre toda una unidad en el eje y hacia arriba. Y si le resto 1, pues la función va a correr hacia abajo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que está una unidad por debajo. Al sumarle a toda la función 1, la corro una unidad hacia arriba, y al sumarle 9 al argumento la corro 9 unidades hacia la izquierda. Si yo le hago esas dos operaciones a f de x, de sumarle 9 al argumento, y además de eso de sumarle 1 a toda la función,
que va a subir toda la función una unidad, me va a dar exactamente g de x, y en este caso encontraríamos la respuesta correcta. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero hacer después un video un poco mejor donde pueda mostrarlo con software de matemáticas. También la invitación es que ustedes revisen eso con software de matemáticas, pero lo más importante es estudiar y tener esos conceptos de corrimientos de funciones muy claros, porque este es un ejercicio típico de las pruebas, sobre todo en la Universidad Nacional, donde digamos revisan que uno tenga ese conocimiento en el plano cartesiano de graficación de funciones y de corrimiento de funciones, tanto de cómo se desplaza en el eje X sumándole o restándole a toda la función, y sobre todo el que es más confuso, cuando le sumo al argumento, porque al sumarle al argumento lo corro hacia la izquierda y al restarle al argumento corro toda la función hacia la derecha. Espero que hayan entendido un poco más, que les haya quedado claro. Este ha sido otro ejercicio más en Matemáticas con Julián, y nos veremos en una próxima ocasión.